Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión te traigo un hechizo muy especial que nunca lo habías visto, en donde te vas a asegurar que tu ser amado solo pueda enamorarse de ti y de nadie más. En pocas palabras, le robarás el corazón. Este ritual sirve para todas aquellas personas que las ha dejado su pareja por irse con alguien más. Esto hará que deje a esa mujer y regrese corriendo contigo, lleno de amor. También sirve para las parejas que ven con desesperación que todo se está derrumbando y verás que comienza a cambiar para mejorar. Del mismo modo también sirve para atraer a esa persona tan especial que tanto nos gusta y que no toma la decisión de acercarse, pero con este hechizo nos dará esa oportunidad que tanto deseamos. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Todos los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Continuando con las preguntas curiosas, ¿te gustaría saber quién nos ayuda para que los hechizos de amor se cumplan? Si ya te dio curiosidad, te invito para que te quedes y en el transcurso del video te daré la respuesta. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una manzana, que puede ser de cualquier tipo y color. Un pedazo de papel de color blanco, que no debe tener líneas ni cuadros. Un bolígrafo o pluma de color rojo. También puedes utilizar un marcador, pero tiene que ser rojo. Un pedazo de hilo de color rojo. Una vela o candela de color rojo. También puedes utilizar de color blanco o rosado. Canela en polvo. Azúcar de cualquier tipo, que puede ser blanca, morena, refinada o lo que tengas a la mano. Un pedazo de papel periódico. También puedes utilizar cualquier otro tipo de papel, aluminio, papel blanco o lo que tengas a la mano. Y un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Comenzamos encendiendo la vela de color rojo, como señal de que estamos iniciando nuestro hechizo. Esta la puedes encender con cualquier tipo de cerillo o fósforo. Luego de encenderla, el cerillo lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes un encendedor o mechero, enciende un pedazo de papel y pásale fuego a la vela. Luego lo tiras al suelo para que se termine de consumir. Ahora tomas la manzana y el cuchillo y la partirás por la mitad, de arriba hacia abajo. Para esto la puedes colocar sobre una tabla de madera, un plato o lo que tengas a la mano. O también lo puedes hacer sobre la mesa. En mi caso utilizaré este pequeño plato de barro. La partiré de arriba hacia abajo, a lo largo, y luego le haré una pequeña herida de cada lado. Ten mucho cuidado de no herirte las manos. Trata que pase por la mitad. Acá la tenemos. Ahora le harás una pequeña herida de cada lado, en la panza. Continuamos con la otra. Aquí está la manzana partida por la mitad, con su respectiva herida. Tomamos el otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Cada vez que utilices una fruta para un hechizo, es muy importante cortarla desde la parte que estuvo en contacto con la rama hacia abajo, porque todo lleva un orden exacto. Ahora fíjate bien en la mitad que quedó cerca de tu mano fuerte, con la que escribes. En mi caso es la derecha. Nunca la pierdas de vista. Enseguida le quitarás el corazón. Hazlo con mucho cuidado. Acá está el corazón y lo retiras. Ahora continúo con la otra mitad
y también le sacarás el corazón. Acá tenemos la otra mitad del corazón. Pondremos el plato con las dos mitades a un lado. Luego tomamos el papel, le recortamos las orillas y le impregnamos nuestra energía. Vamos a quitarle todas las orillas. Para que este papel sea nuestro. Le quitamos todo lo que tuvo contacto con la cortadora metálica. Vamos a dejar nada más el papel que no ha sido tocado por el metal. Acá lo tenemos. Ahora sóbalo, estrújalo, apriétalo, hazlo tuyo, transmítele tu energía. Tomas el bolígrafo de color rojo y escribiremos el nombre de la persona, la cual quieres que se enamore de ti, el que te ha dejado, el que está a punto de irse, o con el que quieres una oportunidad. Si tienes el nombre completo es mucho mejor, de lo contrario con un nombre y apellido están bien, e imagina su rostro. Debes hacerlo en una sola línea, los nombres no se cortan. Para darte un ejemplo yo pondré María Julia Aldana Aguirre. María Julia Aldana Aguirre. Abajo, en la segunda línea, pondrás tu nombre completo. Yo pondré como ejemplo Óscar Armando Villagrán Cisneros. En la tercera línea pondrás tu deseo, que no importa si lo haces en dos líneas. Eso sí lo puedes partir, no te preocupes por eso. Si te ha dejado, pondrás para que te enamores de mí y vuelvas a mis brazos. Si están juntos, pero todo se está acabando, pondrás para que te enamores de mí y te calmes. Y si es alguien que te gusta y quieres una oportunidad, pondrás para que te enamores de mí y me busques. Como ejemplo yo pondré para que te enamores de mí y vuelvas a mis brazos. Me quedó de esta forma. Acá está el nombre completo en una sola línea y tu nombre completo en una sola línea. Acá está nuestro deseo. Como es muy largo lo puse en dos líneas. A continuación acercamos nuestro plato y ponemos las dos mitades de manzana afuera y colocamos el papel acá adentro. Y le aplicaremos canela. La esparcimos por todo el papel. Procura que no quede ninguna parte en blanco. Toda debe terminar café, por el efecto de la canela en polvo. Luego le aplicamos azúcar y también lo esparcimos por todo el papel. También deja un poco para el final. Esparcimos el azúcar, especialmente encima de nuestros nombres. Ahora tomas el papel y lo enrollas en forma de cartucho y al final le doblas las puntas. No importa si se cae un poco del material, no te preocupes por eso. Vamos a hacer un pequeño cartucho. Y le doblas las puntas para que no se salga el material. Apriétalo. Transmítele tu energía. Acá lo tenemos. Muy bien, en este momento te daré la respuesta a la pregunta curiosa que dice: ¿te gustaría saber quién nos ayuda para que los hechizos de amor se cumplan? Y la respuesta es la siguiente: hay seres superiores que nos ayudan, pero existen muchos espíritus que vivieron como seres humanos hace mucho tiempo y que sufrieron por un amor que fue inconcluso o fue roto.
La mayoría murieron de tristeza y con el tiempo se han propuesto ayudar a las personas que sufren por amor. En la antigüedad se le llamaba Cupidos y actualmente nos siguen ayudando. Por eso siempre te pido que los hechizos los hagas con fe, porque de esta forma vibras igual que esos espíritus, y ellos al notarlo vienen hacia ti para ayudarte. Muy bien, continuemos con nuestro hechizo. Tomamos nuestro papel y lo ponemos en el agujero donde iba el corazón de la manzana, en la mitad que quedó cerca de nuestra mano fuerte. Acercamos las dos partes y colocamos el papel en el orificio. En mi caso será en el lado derecho. Lo pones de esta forma. Hazle presión. Trata de que se sumerja en el agujero. Acá está. Le aplicas canela en polvo al papel y a toda la manzana, a las dos mitades. Y ahora le esparces azúcar, también al papel y a toda la manzana. Luego unes las dos partes. Tomas el hilo de color rojo y si es el nombre de un hombre el que pusiste en el papel, le das 10 vueltas. Pero si es el nombre de una mujer, entonces le das 5 vueltas. Esto se debe a que el hombre es menos sensible que la mujer, por eso necesita más vueltas. En mi caso le daré 5 vueltas por haber puesto el nombre de una mujer. Deja un pedazo de hilo largo al principio. Extendemos un poco el hilo y le doy las 5 vueltas. Ponlo sobre el surco y deténlo con un dedo. Una vuelta, 2 vueltas, 3, 4 y 5 vueltas. Muy bien. Ahora partes el hilo con la fuerza de tus dedos. La manzana queda de esta forma. Ahora le haces 3 nudos. Un nudo. Dos nudos. Y 3 nudos. Acá está nuestra manzana con los 3 nudos ya hechos. Este sobrante lo cortas siempre con la fuerza de tus manos. Haz un pequeño rollo y lo cortas. Ponemos nuestra manzana nuevamente en el plato con los nudos hacia arriba. Y tomamos nuestra veladora de color rojo. Le vamos a aplicar cera al nudo para sellarlo. Solamente al nudo, no tienes que ponerle en nada más, solamente al nudo. Si se riega la cera, no te preocupes, es normal. Le aplicaremos cera nada más al nudo. Acá está. La maqueas un poco para que se enfríe la cera. Acá está el nudo con la cera. Ahora te pones la manzana en el pecho, del lado de tu corazón, y dirás la siguiente oración. Mi Dios creador de todo, mi Dios del amor, hoy traigo ante ti esta manzana sin corazón, porque ahora estoy como ella, y el vacío que hay dentro de mí es muy grande. Te pido desde mi humilde corazón que me ayudes y me traigas de regreso a mi ser amado. Acá dirás el nombre de tu ser amado. Besa la manzana 3 veces y colócala en medio del papel periódico. Coloco el papel periódico y cierro las puntas. Y la entorchas. El hechizo quedó de esta forma. Nuestro hechizo ya está completo. Este hechizo consérvalo en algún lugar seguro, como un ropero, alacena o cualquiera que esté fuera del alcance de la vista. Cada vez que quieras puedes abrazar el hechizo o puedes dormir con él. Lo puedes poner bajo tu almohada. Cuando la manzana se seque ya la puedes tirar a la basura. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy.
No olvides compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.